vamos a iniciar el capítulo de neurofisiología, para lo cual ya he tenido la coordinación con su delegado. Eh, Su delegado ha hecho una excelente programación. Ya ustedes están en comunicación perfecta con él. Entonces, hoy día vamos a hacer, de acuerdo al sílabo, la teoría que corresponde. Hoy día vamos a hacer todo lo que se refiere a neurotransmisores y a la neurotransmisión en la sinapsis. No sé si tienen alguna duda, el delegado quiere consultar algo. No, doctora, por el momento no. Bien, entonces vamos a pasar a la presentación, ¿ya? Si me avisan si estamos presentando. A ver, vamos a ver un segundo, por favor. A ver, vamos a compartir. Jeremy, por favor, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación ya? No, doctora, aún no. A ver, uy, ahí está, vamos a ver. ¿No se ve absolutamente nada? Mm, No, A aún ver, no, doctora. ahí tampoco, ¿no? No, tampoco, doctora. Uy, ay. Vamos a ver. Vamos entonces con... vamos a ver, una ventana, a ver en la ventana. Jeremy, ¿se ve algo? Sí, sí, doctora, ahora sí se ve. Ahora sí, ya, perfecto. Es a través de la ventana, en todo caso. Bien. Mm, Doctora, disculpe, pero Dime, solo se ve la parte del Teams como tal. No se ve pero, diapositiva. uy, entonces estamos en lo mismo. Entonces no se ve, no, se tiene que ver la diapositiva. A ver, un segundo. Uy, ay. ¿Y ahora tampoco no se ve nada? Porque ya se No, tendría que doctora. ver. Uy, ay. Mm, Doctora, A ver, lo que un pasa es que segundito. Sí, tiene que vamos presionar. Jeremy, un segundito. Vamos a ver. Un segundito para que estamos acá. Qué extraña. Vamos a ver. Un segundo. No, no se ve nada, pues. A ver, vas a tener que orientarme acá, creo, Jeremy. Qué extraño. A ver, vamos a ver. Voy a ir al Teams nuevamente. Ya. Doctora, Vamos. disculpe, Sí. ¿podría explicarle de repente? Eh, Sí, a ver, un deje de... segundito. Pues sí, no te pongas nervioso porque yo no estoy nerviosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá tengo yo varios iconos. Déjame ver si es acá en más. Un segundito.
dejar de compartir, dice acá, hacia la derecha yo tengo un icono que dice compartir. Me da yo he presionado ahí. A ver, un segundito, acá dice más. No, aquí no es. Ya se está grabando. No. Y acá hay un icono, ¿ya? Que dice compartir. Ese es el, vamos a ver. Ahí, ya. Acá dice, ya di el clic. A ver, vamos a ver. Acá dice, yendo de arriba hacia abajo, se abrió una ventana, dice pantalla, ventana o pestaña. Ahí di un clic también. Se supone que Tiene ese que sería. presionar en pantalla, doctora. Ya, Presione en vamos a pantalla. ver. Ya está. A toda la pantalla. Sí, Ajá, pantalla, tal vamos a cual. ver, ya es toda la pantalla, perfecto. Ajá, ya, vamos a ver si es, ya, compartir. Bien, solo que había dado en la ventana. Ya, Ya, ahora sí, entonces, doctora. un segundo. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí? Sí, ¿Ahora doctora, sí se sí. ve? Ahora Sí, sí, perfecto. Ahí dice transmisión de la sinapsis, ¿no? sí, sí, doctora. Perfecto. Bien, 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 bien. Entonces, ahora vamos a dar la presentación. Ya, sí. Ya, ahora sí se ve la pantalla total, ¿no? Ahora estoy en, ¿sí? Sí, sí, doctora. Ahí ese cuadrito blanco le sale. ¿Podría poner ocultar para que se borre ese cuadro blanco? Sí, 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 sí. Vamos a ver acá. Voy a la pantalla completa nuevamente. Ya, ocultar. Listo. Ahora sí estamos en lo correcto, ¿no es cierto? A ver, ya. Sí, Sí, doctora. ahora sí se ve claro y ya, perfecto. Vamos a ver entonces. Y se escucha bien también, ¿no? Sí Sí, se escucha doctora. bien. Perfecto. Sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar hoy día con la transmisión en la sinapsis. Ya ustedes en la primera parte de fisiología han hecho todo lo que es la célula. En algún momento hemos hablado incluso de potencial de acción, de tal manera que hoy día vamos a hablar directamente de transmisión en la sinapsis. ¿Ya? Vamos a ver, la mejor manera de poder que ustedes entiendan y que ustedes adquieran ese concepto de sinapsis es a través del arco reflejo, ¿no? Esto es lo que se conoce como el nombre de arco reflejo. El arco reflejo generalmente tiene una vía que es la vía aferente, que aquí en este caso está en color rojo, y tiene una vía eferente, ¿no? Una vía de salida, ¿no? Que es el color amarillo. Entonces, y acá hay una parte central que es la que está conectando, como ustedes están viendo, esta fibra nerviosa, porque es una fibra nerviosa que pertenece acá a este ganglio, ¿no? A este ganglio que ustedes lo conocen como el nombre de ganglio raquídeo, y ustedes están viendo que acá vamos a transmitir una información, ¿no? Entonces, ¿qué significa transmitir una información? Que este potencial, que es un potencial positivo, que es un potencial de tipo despolarizante, este potencial va a comenzar a transmitirse, va a comenzar, ¿no es cierto?, el impulso nervioso desde esta fibra nerviosa y va a ser transmitida a esta otra neurona. Esta es una neurona que se llama la motoneurona alfa. Otras literaturas le llaman la neurona motora efectora, otras la neurona motora periférica, en fin, tiene varios nombres, ¿no? Para los que revisan diferentes literaturas la pueden encontrar. eh, para mí el término más corto es la motoneurona alfa, porque ya vamos a ver mejor denominarla tal como es, porque hay otras neuronas de las cuales ya vamos a ir hablando, ¿no?
Bien, este es el músculo, vamos a ver, este es un esquema, es el músculo cuádriceps, ¿no? Pero ustedes saben que en todas las células hay receptores, en todos los órganos hay receptores, ¿no es cierto? Ya los han estudiado seguramente antes, ¿no? En la piel hay receptores que son receptores de tipo periférico, ¿no? Por ejemplo, los receptores de Meissner, de Pacini, seguramente de los cuales ya hablaremos más adelante, pero este es otro tipo de receptor. Ustedes saben que cada receptor eh, capta un tipo de información. Los receptores de Pacini captan la información, por ejemplo, de la presión, ¿no? Cuando una mano es presionada, un buen saludo, por ejemplo, eso es lo que están, ¿no?, captando los receptores de Pacini, ¿no? Un buen apretón de manos. Entonces, todo receptor capta algún tipo de información, ¿no? Los quimiorreceptores están captando, por ejemplo, los niveles de osmolaridad, ¿no?, plasmática, o por ejemplo, otros quimiorreceptores están captando los niveles de glucosa, ¿no? Esos quimiorreceptores se encuentran a nivel del hipotálamo, ¿no? En fin. Pero acá tenemos este receptor. Este receptor es el órgano tendinoso, ¿no?, el órgano neuromuscular, perdón, el órgano neuromuscular, o también uso neuromuscular, como le llaman otros autores, pero cuya misión, ¿no?, cuya función importante es la captación del tamaño de esta fibra muscular. Pero el tamaño de esta fibra muscular, pues no en centímetros o milímetros, no, en milimicras. ¿Se imaginan ustedes? O sea, es un receptor tremendamente potente. O sea, va a captar los pequeños movimientos, los estiramientos y las contracciones de este músculo. Esta es la función, ¿ya?, de este uso neuromuscular. Pero como ustedes están viendo, al uso neuromuscular está llegando esta fibrita nerviosa en rojo, ¿no? Esta fibrita le da la vuelta perfectamente a este uso neuromuscular, ¿no? ¿Por qué? Porque va a captar cualquier pequeño movimiento, a su vez, de este uso neuromuscular, cualquier estiramiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En el arco reflejo, de este reflejo muy famoso que lo van a hacer ustedes, el reflejo patelar, ¿no? Entonces, el médico llega con un martillo de percusión, percute a este tendón del cuádriceps, y al percutir al tendón del cuádriceps, obviamente este cuádriceps se va a estirar, ¿no? Porque aquí hay una presión cada vez que ustedes golpean, ¿no? O sea, con el martillo neurológico, ¿no? Entonces, al estirarse este músculo, se va a estirar también este uso neuromuscular. Y al estirarse el uso neuromuscular, esta fibrita se va a despolarizar mecánicamente. Mecánicamente, hay diferentes estímulos, ¿no? Los estímulos eléctricos, los estímulos mecánicos. Seguramente ustedes ya, cuando han revisado lo que es el potencial de membrana, ¿no?, ya ustedes saben que generalmente la primera vez que se estudió era un estímulo de tipo eléctrico, ¿no?, que despolarizaba esta fibrita nerviosa, y cuando yo digo que se despolarizaba la fibrita nerviosa es que aquí se abren los canales de sodio, ¿no? Y al abrirse los canales de sodio, a esta fibra nerviosa está ingresando iones de sodio. Y si ingresa iones de sodio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el potencial dentro de la fibra nerviosa, y este va a ser un potencial de tipo despolarizante, ¿no? Va a cambiar el potencial de membrana, y ustedes saben que normalmente el potencial de membrana de esta fibra nerviosa o de la neurona, que es lo mismo, la neurona tiene su fibra nerviosa. Esta es una neurona, por ejemplo, esta es la neurona del ganglio, esta neurona tiene esta fibra nerviosa, ¿no? ¿No? Una fibra que dan la impresión de que tuvieran dos polos, ¿no? Por eso que se llama esta es una neurona, ¿no? Algunos autores la llaman pseudo bipolar porque da la impresión de que tiene dos polos, ¿no es cierto? Uno que se va aquí y otro que se va a hacer contacto con esta motoneuronal. Al despolarizarse esta fibra nerviosa, entonces se va a formar este potencial de acción.
alumnos y a través de Jeremy, esto es importante que ustedes lo entiendan. Si ustedes no entienden algo, con toda libertad pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. Pero lo importante es que atiendan porque en lo que se refiere a neurofisiología hay que siempre tener presente que el alumno tiene que aprender conceptos. Ustedes deben aprender por conceptos. Entonces, Jeremy, ¿está claro todo hasta aquí? Si hay, Sí, algo que aclarar, me avisas. ¿Está claro? sí, doctora. Perfecto. ¿Cómo es que esta fibra nerviosa se despolariza? Está claro y se forma este potencial positivo de tipo despolarizante. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, está claro. Entonces, se formó el potencial despolarizante. ¿Por qué? Porque esta fibrita nerviosa, al desenrollarse mecánicamente por la acción del golpe del martillo, abre los canales de sodio y al interior de esta fibra nerviosa ingresan iones sodio. Y entonces, así como es que esta fibra, al ingresar iones sodio, se carga positivamente y se forma este potencial de acción. Bien, pero una vez que se forma este potencial de acción, ustedes saben que la fibra nerviosa, ¿no? Por supuesto, este es un esquema, aquí no están representados, ya lo representaremos más adelante, los nodos de Ranvier. Esta fibra nerviosa comienza a recorrer, ¿no? Y para eso, ¿no? Vamos a ver cómo esta fibra nerviosa comienza a recorrer, ¿no? Mejor dicho, en esta fibra nerviosa comienza a recorrer este potencial de acción, que ustedes ven ya desde aquí comienza, ¿no?, a transmitirse, por eso se llama transmisión nerviosa, ¿no? Se sigue transmitiendo, ¿no?, como ustedes están viendo, por toda la fibra, hasta que salta este potencial nervioso hasta esta neurona, que es la motoneurona alfa. Vamos a ver, entonces ya se produjo aquí la transmisión nerviosa desde esta neurona a esta otra neurona, ¿no?, a la motoneurona alfa, de la neurona del ganglio a la motoneurona, y el potencial de acción resulta que ya aparece por aquí, ¿no? Y va a llegar a esta unión entre la neurona, o sea, la fibra nerviosa de esta neurona. Hablar de neurona o fibra nerviosa en fisiología es la misma cosa porque se comporta de manera muy parecida, porque tanto la neurona como la fibra nerviosa tienen una membrana. Entonces, este potencial entonces ha comenzado aquí en este punto, ¿no? Comienza la transmisión, atraviesa esta unión, que es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Y va a llegar a este punto, a la unión neuromuscular. Esta fibra nerviosa, el axón de la motoneurona alfa, y aquí ya se produce la transmisión neuromuscular. Es decir, este potencial ya va a ir desde esta fibra nerviosa y va a ser transmitido al músculo, de una manera muy parecida a la transmisión entre esta neurona y esta. Igualito, va a llegar al músculo, y cuando llegue al músculo, el músculo se va a activar, o sea, el músculo se va a despolarizar, y aquí dentro del músculo se va a formar otro potencial parecido, igual, despolarizante, nada más que el potencial muscular es un poco más lento, ¿no? O sea, va a demorar más, va a demorar más, es un poquito más ancho. ¿De acuerdo? Bien, entonces seguimos. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. Repito, tienen toda la libertad de poder, si algo no entienden, es el momento que lo entiendan. Después ya no va a ser posible. Bien, entonces, esta zona en donde se transmite el impulso nervioso, ¿no?, se llama sinapsis. Entonces, la neurona tiene una virtud enorme, y una de las características es la plasticidad neuronal, ¿no? ¿Qué significa plasticidad neuronal? Es que una neurona muchas veces puede asumir otra función para la cual no fue programada genéticamente, ¿no? Se sabe ya por neuroanatomía que tenemos diferentes áreas corticales, ¿no? El área 4, el área motora, ¿no? Así lo aprendieron ustedes, el área 3, 1 y 2, el área sensitiva, ¿no?
Una tiene una función motora, la otra tiene una función sensitiva, sí, pero muchas veces hay un infarto cerebral en la cual mueren las neuronas motoras y entonces las neuronas del área 4, vamos a suponer, ¿no? Hay una lesión en el área 4, entonces el paciente tiene una hemiplegia en el lado contralateral. Vamos a suponer que hay una pequeña lesión en el área 4 del lado izquierdo, el paciente va a tener una hemiplegia en el lado derecho. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando el paciente llega, ustedes van a ser médicos y el paciente llega a la emergencia, traído por sus familiares, ¿no? Con una hemiplegia derecha o una hemiplegia izquierda, desesperados? Es terrible ver a un familiar, al padre o a la madre que tiene una hemiplegia, ¿no? Que estaba perfectamente el día anterior, la familia se desespera, ¿no? Porque no está moviendo la mitad de la noche a la mañana, estaba perfecto. Llega la emergencia y los familiares desesperados le preguntan al médico: doctor, ahorita mi papá o mi mamá no está moviendo toda la mitad del cuerpo, dígame, ¿se va a recuperar? ¿Y cuál es la respuesta frente a esa pregunta? El médico tiene que tener una respuesta, ¿no? Y generalmente favorable y con fundamento fisiológico. La respuesta es: sí, señora, sí se va a recuperar, ¿no? Más adelante, lentamente, tendrá que ir a rehabilitación y sí se va a recuperar. Pero ¿por qué yo le digo que sí se va a recuperar? ¿Por qué? Porque hay una función que es la plasticidad neuronal, en la cual en cualquier momento pueden aparecer estas sinapsis en cualquier área del cerebro, y esas sinapsis que van a aparecer van a recuperar la función. Eso se llama, repito, plasticidad neuronal. Entonces, es una gran característica de la neurona. Gracias a esa característica el paciente se recupera. Entonces, vamos a suponer que esta es una neurona, acá está el soma, este es el axón y acá está la dendrita, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven aparece, ¿no? Aparece cada vez que ustedes aprenden algo, ¿no? Entonces, hace un momento yo les acabo de hablar de potencial despolarizante, por ejemplo, ¿no? Eso ya lo han visto ustedes en el curso anterior. Así como hay un potencial despolarizante, yo les voy en cualquier momento les voy a preguntar a Jeremy o a cualquier alumno que esté presente, o cualquiera puede responder, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hace un momento hablé de potencial despolarizante, pero también ustedes saben que hay potenciales hiperpolarizantes. Un potencial despolarizante se produce ¿por qué? Porque ingresan iones sodio a una neurona, ¿no? Pero un potencial hiperpolarizante también es un concepto importantísimo. ¿Por qué se produce un potencial hiperpolarizante? Es un potencial negativo, diferente, inverso a este. Un potencial hiperpolarizante, ¿no? Se produce cuando ingresan iones cloro. Entonces, cuando ingresan iones cloro, la neurona se negativiza, ¿no? La neurona normalmente tiene un potencial de menos 70 milivoltios. Ese es el potencial de reposo. Si hay un potencial despolarizante, pues cambia totalmente el potencial de membrana. Resulta que de menos 70 va subiendo generalmente a más 35 milivoltios y luego vuelve a caer durante la repolarización, ¿no? Y ustedes saben que esta es la fase de despolarización y esta es la fase de repolarización. Sí, pero un potencial de tipo hiperpolarizante es totalmente lo contrario, ¿no? ¿Y qué es lo contrario? Lo contrario es que este potencial, ¿no? Es negativo, al contrario, hacia abajo, ¿no? Totalmente inverso, podríamos decir. Mientras este se va hacia arriba, un potencial hiperpolarizante se va hacia abajo. Cada vez que una neurona se inhibe, ¿no? Se forma un potencial hiperpolarizante, ¿no? Entonces, hay conceptos que ustedes, son conceptos, ¿no? Que ya lo tienen que tener claro, porque de lo contrario, entonces esto ya se vuelve tedioso. No es que lo van a aprender después, no, ya después lo reviso y entonces ya después lo veo claramente y lo aprendo. A ver, Jeremy, ¿estás por ahí, Jeremy? Sí, doctora.
A ver, Jeremy. Jeremy, entonces, ¿cuál es el concepto que tienes de potencial despolarizante? A ver, pues vamos a ver. ¿Qué es un potencial despolarizante? El concepto, ¿ah? No me definas. Ya, Cuando uno bueno, habla... Sí, dime. Cuando uno... bueno, como dijo, que se produce cuando ingresa iones de sodio, ¿no? Entonces la membrana se hace Perfecto. positiva. Perfecto. Perfecto. Eso es un potencial despolarizante. ¿Ves? Estás atendiendo detrás de la pantalla. Eso es. En todo momento voy a conversar con ustedes. Efectivamente, ¿no? Un potencial despolarizante, con que me hubieras dicho ingreso de sodio, punto. Ya, eso significa que Jeremy entendió, ¿no? Eso significa que Jeremy entendió. Perfecto. Y hablemos, ¿y qué sería un potencial hiperpolarizante para ti, Jeremy? Ah, lo contrario, doctora, O sería sea, ingreso de cloro. perfecto. Ingreso de iones cloro. Listo, estamos bien entonces, perfecto. Puedo seguir. Entonces, ¿por qué te hago la pregunta? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque cada vez que una persona aprende algo, escuchen, cada vez que una persona aprende algo, se forman estas, ¿no? Se forman estas excrescencias, estas yemas sinápticas, como lo llaman diferentes autores, la yema sináptica, ¿no? ¿No? O excrescencias sinápticas van apareciendo en la neurona, en todas las neuronas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren qué importante es aprender ahora, pero para que esto esté durante toda su vida, ¿no? Como seguramente está en mi cerebro, porque pues ya uno lleva varios años en esto, entonces esto ya está estructurado en el cerebro, ¿no? Ojo, cada vez que yo hablo de lo mismo, ¿no? Entonces cada vez que hablo yo de una sinapsis, esto aparece en mi cerebro, es la imagen, ¿no? O sea, ya no está en la figura, sino esto ya está esquematizado en mi cerebro, en mi memoria. Entonces, conforme ustedes van aprendiendo conceptos, esto va apareciendo. Ahora Jeremy va a su casa, por supuesto ya lo vuelve a revisar, lee su literatura, ¿no? El Ganon, el Gaiton y esto, ¿no? Entonces, esto simplemente aquí uno tiene el tiempo para indicarles lo que deben hacer, ¿no? Porque no hay mucho tiempo para más. Este capítulo es un capítulo sumamente extenso y entonces tenemos que darle, como dicen ustedes, los tips para que ustedes lean y para que ustedes sigan aprendiendo en casa, ¿no? Bien, entonces, esta estructura que aparece acá, pero por supuesto, si ustedes dejan de aprender y si ustedes no utilizan el concepto y nunca más vuelven a hablar de neurofisiología, esto va a desaparecer. Así como aparecen porque estudiaron y porque lo pusieron en la memoria, igualito va a desaparecer si es que ustedes no siguen utilizando el concepto. ¿De acuerdo? Miren qué interesante, miren cómo la neurona está en una actividad bárbara. Por supuesto, cada vez que ustedes leen, aprenden más, aparecerán más sinapsis. El que tiene más conocimientos, el que sabe más cosas, tiene mayor número de sinapsis, ¿no? Bien, entonces, pero ustedes ven que aquí esta sinapsis, esta yema, ha aparecido aquí en lo que son las dendritas, ¿no? Entonces, en cualquier parte pueden aparecer estas yemas, puede ser en la dendrita, puede ser en el axón o en el soma neuronal, este es el soma. Vamos a suponer que este es el axón de otra neurona, es un axón largo, ¿no? Este es el recorrido del axón, el que ya yo estoy haciendo, y resulta que el soma está por aquí, soma neuronal, ¿no? Y acá está el axón, ¿no? Entonces, esta sinapsis se va a llamar, porque le pertenece a un axón, ¿no? Esta se llamará axodendrítica, esta se llamará axoaxónica, ¿no? Porque son dos axones en los cuales se ha formado la yema, y esta será axosomática. Entonces, así lo van a encontrar en la literatura, ¿no? Los tipos de sinapsis, pero ya ustedes saben que esto puede aparecer en cualquier parte de la neurona, porque la neurona tiene esa facilidad. Entonces, sigamos. Por ejemplo, aquí en este caso, este axón de una neurona, ¿no? En esta neurona que habíamos dicho que estaba aquí, este axón le quiere transmitir una información a esta otra neurona, ¿no? Entonces,
como es este axón y esta neurona es la que se ha activado y esta neurona es la que se ha despolarizado, ¿no? Cuando yo digo que la neurona se despolarizó, ya ustedes saben el concepto. Si la neurona se despolarizó, es que la neurona, a la membrana de la neurona le llegaron, ¿no? En esa neurona se introdujeron abundantes iones sodio. Ya ustedes saben ese concepto. Si esta neurona se despolarizó, desde la neurona, ¿no? Va a pasar al axón ese potencial de tipo despolarizante, pero se lo va a pasar a esta otra neurona. Por lo tanto, aquí esta zona se llama zona presináptica, acá la zona postsináptica. ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí está todo claro, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Qué es lo que pasa a mayor aumento, ¿no? Esta es la sinapsis. Acá tenemos la zona presináptica. Ustedes están viendo los neurotransmisores, ¿no? Que contienen, ¿no? Estos neurotransmisores están contenidos, mejor dicho, dentro de estas vesículas que son las vesículas sinápticas, ¿no? Entonces, acá las mitocondrias que siempre son necesarias porque esto necesita, por supuesto, un gasto energético, ¿no? Aquí tenemos la zona, la hendidura sináptica, ¿no? O espacio sináptico también le llaman algunos autores, y acá la zona postsináptica, ¿no? Entonces, la transmisión de la información, la transmisión de este impulso nervioso va a ir desde la zona presináptica hacia la zona postsináptica, ¿no? Entonces, aquí están los neurotransmisores contenidos en estas vesículas. ¿Qué neurotransmisores conocen? Hay muchísimos, ya le había dicho a su compañero, son cientos de neurotransmisores, cientos. Se supone que los neurotransmisores son estudiados en todos los capítulos de la de la fisiología, ¿no? Ya el próximo capítulo que viene es endocrinofisiología y van a ver también unos neurotransmisores, pero que se comportan como hormonas. Ya los verán. En este capítulo vamos a estudiar los neurotransmisores que están relacionados íntimamente, ¿no? Con la función nerviosa, ¿no? Si yo tendría que hablar de todos, pues tendría que ser un curso completo de todo lo que son neurotransmisores, pues que me tomaría no sé cuántos meses en dictárselo. Pero acá, repito, vamos a desarrollar los que son más importantes desde el punto de vista clínico. Lo que nosotros estamos haciendo es una fisiología aplicada al uno, por favor. Vamos a hablar de la fisiología y luego la vamos a aplicar a la clínica. ¿Ya? Este no es un curso de clínica ni es un curso de fisiopatología, ¿no? Vamos a hablar primero de la fisiología y simplemente lo aplicaremos a la clínica porque es la forma como se hace docencia en fisiología. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, aquí esta neurona se activó. Esta neurona se despolarizó, por supuesto el soma no lo he pintado acá, solo ya está pintada la parte de la zona presináptica, ¿no? Es la yema que veíamos, ¿no? Y que se comporta como zona presináptica, la zona postsináptica y la hendidura. Vamos a suponer que esto es el neurotransmisor acetilcolina. A propósito, tenemos, me gusta hacer, estamos en fisiología, por eso hablo de función, vamos a hacer la clasificación funcional de los neurotransmisores. Hay muchas clasificaciones, por supuesto, y lo pueden leer. Para eso están los libros. Nosotros vamos a hacer la clasificación funcional. ¿Por qué? Porque es una clasificación muy sencilla. ¿Y en qué se caracteriza esta? Es que hay neurotransmisores que son así de fácil, excitatorios, claro, ¿no? Número 1, número 2, inhibitorios y número 3, mixtos, ¿no? ¿Cuáles son los excitatorios? Fácil. Glutamato y aspartato. Ya vamos a hablar del glutamato ampliamente. Glutamato y aspartato. ¿Cuáles son los inhibitorios? GABA y glicina. ¿Y cuáles son los mixtos? Los mixtos son todos los demás. Cientos de neurotransmisores. Miren, por eso es que yo hago esta clasificación, porque es más fácil. Entonces,
glutamato y aspartato excitatorios, GABA y glicina inhibitorios y todos los demás mixtos. Y dentro de los mixtos tenemos los más famosos, tenemos la acetilcolina. ¿Por qué mixto? Porque se comportan algunas veces como excitatorios y otras veces como inhibitorios. Estamos hablando de los que son la mayoría. Estamos hablando de la acetilcolina, que la vamos a ver acá. Estamos hablando de los mixtos, la noradrenalina. Estamos hablando de la serotonina y de la dopamina, que son los neurotransmisores que tienen una importancia clínica tremenda, una relevancia clínica tremenda. Por eso es que lo vamos a mencionar ahora. Los neurotransmisores tienen que estar, por supuesto, en perfecto equilibrio dentro del organismo, ni mucho ni poco. Tienen que estar en la cantidad exacta. Si aumentan los neurotransmisores, ya tenemos una enfermedad. Si disminuyen los neurotransmisores, otra enfermedad. Entonces, todo tiene que ser perfecto dentro del organismo. Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Por eso es que tenemos que hablar en forma minuciosa de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Si esta es la acetilcolina, ¿no? Y acá esta neurona se ha activado, esta terminación está activada. Entonces, aquí se ha formado un potencial de tipo despolarizante. Este potencial tiene que pasar a la zona postsináptica, a la neurona postsináptica. Por supuesto que todo neurotransmisor tiene su receptor. Los receptores están perfectamente estudiados y además hemos dicho que los receptores, ¿no? Muchas veces pueden disminuir, ¿no? Ya es otra enfermedad. También hay enfermedades de los receptores, y ustedes van a ver cómo el paciente, ¿no?, tiene alguna alteración. Ya eso será motivo, pues, para su seminario, porque todos los seminarios son de neurotransmisor. Bien, entonces llegó un potencial de acción despolarizante aquí a la neurona presináptica y debe ser transmitido a la neurona postsináptica. Entonces, pasamos, acá está. Entonces, cuando esta terminación se despolariza, cuando llega acá el potencial desde la neurona, ¿no? Llega acá el potencial, aquí está el potencial, de inmediato, ¿qué pasa? Se aperturan estos canales que son los canales de calcio. Naturalmente, fuera de la neurona está el extracelular, todo esto es extracelular, o el llamado medio interno, ¿no es cierto? Ya ustedes a estas alturas tienen el concepto de lo que es medio interno. Cuando hablamos de espacio sináptico, por supuesto que nos estamos refiriendo al medio interno, ¿no? ¿Y por qué nos referimos al medio interno? Lo que hay aquí es lo que también, ¿no?, se va a encontrar a nivel plasmático, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué ingresa este calcio aquí? El calcio ingresa para activar a una serie de proteínas que están alrededor de las vesículas sinápticas y que se llaman proteínas exocitadoras. ¿Por qué exocitadoras? Un conjunto de proteínas, es todo un sistema, que ya lo vamos a ver ahora. Y este sistema, ¿cuál es la función de todas estas proteínas? Es conducir a estas vesículas hacia acá, hasta este punto. ¿Para qué? Para que sean exocitadas, o sea, sean evacuadas, y para que el neurotransmisor llegue a esta zona y se una a su receptor. Se va a unir a su receptor, ¿de acuerdo? Se une acá a su receptor. Y entonces vamos a ver qué sigue. Entonces, sigamos analizando. Ahí está, ya se produjo la liberación del neurotransmisor, o sea, ya se produce la exocitosis, producto de la acción de todas estas proteínas exocitadoras. Miren, acá el neurotransmisor, digamos, el neurotransmisor dirigiéndose ya en este momento en que ya se está dirigiendo, ya está listo, ya estos receptores, que son unos receptores para la acetilcolina, que se llaman obviamente receptores colinérgicos, ¿no? Entonces ya están listos, ¿no? Ya está. Acá se une perfectamente, acá está la unión del neurotransmisor. Este es un complejo, si ustedes ven cuando se une, este es un complejo que se llama complejo neurotransmisor receptor. Entonces, en ese momento, este receptor tiene la forma de un canal, que normalmente está cerrado, ¿no? Pero cuando se une, se abre este canal y entonces ingresa los iones sodio. Hemos dicho que cada vez que los iones sodio ingresan, entonces, ¿qué pasa? Se forma un potencial de tipo despolarizante. Así de fácil. Así es como
la neurona presináptica pasa a la neurona posináptica, transmite este potencial de acción. Esta es la forma, esto es lo que se llama entonces la transmisión del impulso nervioso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está claro hasta ahí? Jeremy. Sí, doctora. Hasta ahí está todo claro. Muy bien, perfecto. Ahora yo tendría, ustedes tienen que estar pensando mucho. Entonces yo tendría que preguntar ahora, vamos a ver. Jeremy, delante tuyo, ¿qué alumno está yo no estoy viendo acá quiénes son en este momento, ¿no? No estoy viendo los participantes. En la lista de participantes. Ya, por encima, doctor, está Soto Cerón. Soto, Soto, ¿cuál es el nombre de Soto? Claudia. Claudia. Claudia, ¿estás ahí, Claudia? Ah, doctora, hacia acá creo que le acaban de sacar de la reunión. O Ay, bueno, ya no me pobrecita. parece. Oh, ya no le aparece. Entonces, ¿quién está delante de Claudia que la han sacado de la reunión? Arriba está Sánchez Landa, doctora. A ver, entonces, Andrea. Andrea, ¿está ahí Andrea? Uy, tampoco está, doctora. Uy, caramba, qué pena. A ver, Uy, qué Andrea no pena. está, entonces, se supone que no están en clase, por favor, Ya a entró, ver. doctora. ¿Ya entró? Sí, Ah, ya. Andrea. A Doctora, ver, dígame. entonces, hola, Andrea, ¿cómo estás? Andrea, ¿qué es? Sánchez, doctora. Andre- Andrea Sánchez, Andrea. ¿Has estado escuchando la clase, Andrea? ¿O no? Sí, doctora, sí la escuché. Perfecto. Entonces, Andrea, ya tú ves que tu compañero respondió la pregunta. Quiero constatar que efectivamente estás aprendiendo, ¿no? La pregunta es, aquí se ha formado un potencial de tipo despolarizante. ¿Por qué en esta neurona han ingresado iones sodio? Sí, pero tenemos muchas clases de neurona, Andrea Sánchez. Yo te pregunto, vamos a suponer que este es otro tipo de neurona, ¿no? Es otro tipo de neurona, pero que en lugar de haberse formado este potencial positivo, que es despolarizante, aquí esta neurona forma un potencial de tipo hiperpolarizante, o sea, un potencial negativo. Con lo cual, esta neurona se inhibe. Yo te pregunto, ¿cuál es el ion que ingresó en la neurona postsináptica cuando se forma un potencial de tipo hiperpolarizante? ¿Cuál es, Andrea? A ver, ¿sabes? ¿O todavía no está muy claro? ¿No está claro? Contéstame, no lo entendí, no lo tengo claro. Dilo, Eh, no hay problema que no respondas, ¿ah? no No sé. sabría decirle, doctora, disculpe. Perfecto, ¿no ves? Claro, tampoco se acabó el mundo porque ella no responde, ¿no? No hay problema, no hay problema. Entonces, eso, alumnos y Jeremy, así van a hacer las preguntas. O sea, las preguntas son de aplicación, ¿no? Entonces, Jeremy, ya que, a ver, ya tú que estás más a la mano, ¿cuál sería la respuesta? Doctora, ¿podría por favor repetirme la pregunta? Claro que sí, y la pregunta es para todos, porque así así van a ser las preguntas, ¿sabes? Todas de aplicación, ¿ya? Son preguntas de aplicación. Eh, eh, la pregunta es, si en la neurona postsináptica, porque acá tú estás viendo que al momento de transmitirse ese impulso, aquí se han abierto los canales de sodio, y el sodio ingresa, y hemos dicho que cuando el sodio ingresa acá, se forma un potencial positivo, ¿no es cierto? Me dijiste que eso había Sí. quedado raro.
despolarizante. Pero la pregunta es, ¿pero qué tal si en esta neurona, en lugar de formarse un potencial de tipo despolarizante, se forma un potencial de tipo hiperpolarizante? O sea, lo contrario, un potencial negativo. La pregunta es, ¿cuál es el ion que ingresó a la neurona por Bueno, sinapsis? estarían ingresando los iones cloro, doctora. Pero claro, claro que sí. O sea, cada vez que a la neurona, por supuesto, esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es una pregunta de aplicación. Cuando la neurona se hiperpolariza, esta neurona se inhibe, ¿no? Entonces aquí ingresan iones cloro. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, este es el mecanismo de exocitosis del neurotransmisor, pero a mayor aumento, ¿se acuerdan? Esta es la membrana de la vesícula sináptica. Miren, esto es a nivel molecular. Miren lo que pasa, ¿no? Y esta es la neurona esta es la membrana de la neurona. Membrana de la neurona, y esta es la membrana de la vesícula, ¿no? Pero al máximo aumento con la doble capa lipídica, por eso se ve así, acá hay dos capas, una y dos capas, y acá la doble capa lipídica también de la membrana, ¿no? La membrana presináptica. Miren, estas al máximo aumento, acá hay una serie de proteínas, por ejemplo, una es la sinaptotagmina, ¿no? Esta es la sinaptotagmina, miren acá. Y este es muy demostrativo porque acá la sinaptotagmina tiene los iones calcio, ¿ya? Tiene los iones calcio. ¿Se acuerdan que mencionamos que cuando la parte presináptica, el área presináptica se despolariza, ingresan iones calcio? Sí, pero los iones calcio, ¿para qué ingresan? Se unen, acá hay un punto de unión a esta proteína que es la sinaptotagmina, esta es la que inicia la salida del neurotransmisor. Esta se activa, ¿no? Pero acá está en el reposo, pero una vez que esta se activa, una vez cambia su conformación química, entonces una vez que se une el calcio tiene mayor peso molecular y entonces de inmediato cambia su configuración, acá hay un movimiento al activarse y esta se une, se activa, se entrelaza con esta proteína. Ustedes están viendo aquí esta proteína, que la están viendo, ¿no? Que se llama la sinaptobrevina. La sinaptobrevina es una proteína que está bien ligada acá a la membrana de la vesícula. Miren acá. Entonces, miren acá cómo este es un sistema de engranaje, ¿no? Esta se une, se entrelaza y entonces la comienza a traccionar a la vesícula sináptica. ¿Para qué? Para que se exocite. O sea, esta es la exocitosis al máximo momento. Miren cómo esta proteína que es la sinaptobrevina se va a enlazar, ¿no? Estas dos cumplen un rol importante porque esta es la que se une al ion calcio para activarse y esta inicia todo este proceso. Aquí se une con la sinaptobrevina, pero resulta que la sinaptobrevina a su vez está unida, está enlazada con otras proteínas como por ejemplo SNA25, o aquí tenemos a sintaxina, o tenemos a esta que es, ¿no?, lo que los americanos le llaman, ¿no?, HAP, o sea, la proteína que nosotros la leeríamos en español, la ABC, pero que ellos le llaman, ¿no?, la J por la H, ¿no? Y miren cómo este es un mecanismo perfecto de comienzan a traccionarse todas estas proteínas y finalmente esta vesícula es exocitada hacia afuera. Este es el máximo aumento de cómo estas proteínas exocitadoras, ¿no?, realizan esta exocitosis. Entonces aquí hay estas proteínas, acá tenemos a SNA25. Este es un complejo que también los autores le han llamado, ¿no?, el SNER complex, ¿no? Core SNER complex. Este es el famoso complejo SNER, ¿no? En donde acá está la máxima atracción, por supuesto, para la exocitosis de la vesícula sináptica, ¿no? Bien, se exocitaron, ya se produjo la transmisión del impulso nervioso, ya se transmitió desde el área presináptica al área postsináptica. Ahí quedó claro todo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Doctor, una consulta. En la imagen anterior, entonces las proteínas excitadoras que van a hacer que la vesícula
sináptica se una a la neurona posináptica, sería la sinaptogamina y la sinaptobrevina, o es todo el complejo de proteínas. A ver, de nuevo lo repito, es bien interesante, ¿no? De nuevo lo repito. Esta es la neurona presináptica. Recuerda que los neurotransmisores y las vesículas están, ¿no?, en la neurona presináptica. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona presináptica, cuando llega el potencial de acción despolarizante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ingresa el ion calcio. Entonces, al ingresar el ion calcio hay un punto de unión. La proteína sinaptotagmina es la única que se une a este ion calcio, ahí lo estás viendo, ¿no? Tiene un punto de unión. Al unirse al ion calcio es el momento en que se activa, esta es la primera que se activa. Entonces, cambia su configuración, tú estás viendo ya, que se adicione un ion calcio, cambia su configuración. Tiene mayor peso molecular, se activa y comienza, esta que está acá, se entrelaza con esta sinaptobrevina. Todo esto ocurre, repito, en la zona presináptica. Entonces, mira acá la sinaptobrevina, sí, pero la sinaptobrevina está enlazada con otras proteínas que forman parte de este complejo SNER, ¿no? ¿Cuáles son estas proteínas? Acá estás viendo, ¿no? En NA25, por ejemplo, todas entran, todas traccionan, o sea, es como que lo traccionas con una soguía, comienzas a traccionar a la vesícula hasta que esta vesícula sináptica se une acá a la misma membrana de la neurona presináptica, ¿no? Y en ese momento todo el contenido es mandado hacia el espacio sináptico. Acá hay una especie de unión por la tracción, ¿no? Esto es una cosa pero increíble, ¿no? Cómo este conjunto de proteínas traccionan a la vesícula, mira, por eso. Entonces, se exocita el contenido. Entonces, varias proteínas intervienen, por eso son las proteínas exocitadoras. Es un sistema de proteínas, ¿no? Dentro de las cuales también interviene, acá hay otra, ¿no?, que se llama, por ejemplo, la sintaxina, y esta que también es la famosa proteína HAP, ¿no? Entonces, todo este paquete no es que sea, ¿no? Pues todo es una, porque ¿te imaginas tú lo que significa la exocitosis? O sea, exocitar es todo un proceso, todo un mecanismo complejo, que de alguna manera lo estamos explicando acá. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Está más claro? Sí, sí, doctora. Gracias. Bien. Entonces, Doctora, dime, una consulta. como yo no los veo, a veces hay alumnos que me dicen su nombre, por favor, porque yo no los estoy viendo, solo los escucho. Dime, ¿quién me está hablando? Yo soy Javier Carpio. A ver, Carpio, muy bien. Dime, Sí, te tengo escucho. una consulta. Lo que tengo entendido entonces es que los neurotransmisores inhibitorios, ¿no?, como GABA o glicina, van Sí. a producir en la neurona postsináptica la entrada de cloro, ¿no? Lo que es la hiperpolarización. Perfecto, eso Los es. excitatorios, y los Perdón, que no. sí, y los excitatorios, entonces, como glutamato y aspartato, van a producir la entrada de sodio, que es la despolarización. Entonces, mi pregunta es, ¿y los neurotransmisores mixtos, que son los demás, en qué casos van a generar entrada de sodio o entrada de cloro en la neurona postsináptica? Carpio, es excelente tu pregunta. Justamente te alegro que se hayan motivado. Eso es lo que tienen que hacer ustedes detrás de la pantalla. ¿Ya? Eso es lo que eso significa que están aprendiendo. Me alegro que te hayas motivado porque justamente en eso estoy en camino a eso. Tu pregunta va a ser respondida en este momento. Esta es la clase. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces me alegro, Doctora, sigue ahí, gracias. porque aquí va la respuesta. Ya, dime algo más, Carpio. Justo ahorita te voy a responder. ¿Algo más? No, esa era mi consulta, doctora. Perfecto, Gracias. perfecto. Esa sería la pregunta lógica, pero ¿y cómo funciona nosotros? Eso es lo que estamos haciendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la acetilcolina y había dicho que una vez que ya se produce la transmisión, como ya bien lo ha dicho Carpio, ya se produjo la transmisión o ya se produjo la excitación o la inhibición de la neurona postsináptica, ojo. Entonces, ¿qué pasa? Aparece aquí en el espacio sináptico, normalmente hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa
como ustedes ven, es una enzima muy famosa, que en neurofisiología la vemos mucho. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de destruir a esta acetilcolina, metabolizar. El asunto es que con cada exocitosis se lanza una buena cantidad, por supuesto, de neurotransmisor, y yo digo una buena cantidad, sí, pero la cantidad son en cuántos. Imagínense, ¿no? Imagínense una neurona tan pequeñita, cada vez que se despolariza, ¿no? Por supuesto que lanza una cantidad, pero que es tan pequeñita que se mide en cuántos. Entonces, pero siempre hay más cuantos de más. O sea, siempre hay que asegurarse de que se transmite el impulso nervioso. Entonces, hay exceso de acetilcolina en este momento. Entonces, toda esa acetilcolina tiene que ser retirada, metabolizada por esta enzima, que es la acetilcolinesterasa. ¿Okay? Entonces, metaboliza la acetilcolina, la degrada, uno de los componentes de la degradación es la colina, la desaparece, con lo cual ya no se van a seguir produciendo potenciales de acción. Si no existe la acetilcolinesterasa, los potenciales de acción se van a seguir produciendo, se va a seguir despolarizando la neurona. No puede ser. La idea es que solamente haya una despolarización. Bien, qué interesante. Seguimos. Miren acá. Esta es la forma del receptor de la acetilcolina. Miren acá la forma del receptor. Miren aquí, este es la perfecta unión. Yo les dije que cada vez que se une el neurotransmisor al receptor, miren acá, tiene ¿no? un punto exacto. Algunos autores hablan de la llave y la cerradura, ¿no? Que es perfecta. Una vez que se une, aquí se abre, este receptor es tipo canal. Se abre este canal y ingresan los iones sodio aquí. Ya ustedes saben que durante la despolarización entran los iones sodio y durante la repolarización salen los iones potasio. ¿No es cierto? Ya lo saben, ¿no? Entonces, miren acá, perfecto, ahí lo están viendo al máximo aumento, cómo es que se realiza, ¿no? Por supuesto que estos receptores están en la neurona, ¿no? Posináptica, ¿no es cierto? ¿No? Solo que este es el receptor al máximo aumento, ¿no? Y acá está lo que me preguntaba Cáceres. Perdón, Carpio, ya le cambié el apellido. Carpio le decía, me hablaba de este receptor. Es que hay receptores, hay diferentes tipos de receptores. Ahora vamos haciendo un poquito más complejo el asunto. Hay diferentes tipos de receptores. Hay unos que son tipo canal, ¿no? Tipo canal. Y otros receptores, ¿no? El tipo canal es todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Es decir, que hay un canal que simplemente o abre canales de sodio, o puede abrir también a lo mejor canales de calcio. A la neurona postsináptica lo que le interesa es qué carga tiene el ion, ¿no? Si la carga es positiva, como por ejemplo puede ser sodio y calcio, pues la neurona se va a despolarizar porque son cargas positivas que ingresan. Pero si acá ingresa iones cloro, entonces va a ser diferente porque se va a formar un potencial de tipo inhibitorio. Eso es lo que me preguntaba, lo que me decía Carpio. Carpio, exacto, pero Carpio, no solamente tenemos receptores de este tipo, que son ionotrópicos, a esto se le llama receptores ionotrópicos, tenemos otro tipo de receptores. Y este otro tipo de receptores, por ejemplo, está unido a una proteína que se llama la proteína G, ¿no? La proteína G. Esta proteína G generalmente está acoplada a su vez a otra enzima, ¿no? Que por ejemplo acá tú la ves, esta es la enzima adenilciclasa. Pero ¿cómo funciona? Ya, este es otro mecanismo de función. Por eso les hablaba de que la fisiología es un mecanismo. Pero ¿cómo es el mecanismo? Entonces, vamos a suponer que sea también la acetilcolina, porque la acetilcolina les dije que era un neurotransmisor mixto. O sea, la acetilcolina tiene este tipo de receptores que son ionotrópicos, sí, pero también tiene otro tipo de receptores que están acoplados a la proteína G. ¿Y cómo es que funciona? Es decir, viene la acetilcolina, que ya tú ves que es un receptor diferente a este, ¿no? Entonces, se une a este receptor, pero
pero este receptor está acoplado a esta proteína G. Este receptor directamente no tiene la forma de un canal para abrir su canal. No, está acoplado a esta proteína. ¿Sí? Al unirse el transmisor con el receptor, se activa la proteína G. Y al activarse esta proteína G, hay varios tipos de proteína G. Esta es una proteína G que se llama la proteína GS. La proteína GS. Esta proteína G activa a la adenilciclasa y al activarse esta enzima, ¿cuál es la función de la enzima? La enzima convierte el ATP en AMP cíclico. Repito, convierte al ATP en AMP ciclo y el AMP cíclico es conocido como un segundo mensajero. Este AMP cíclico es el que recién va a abrir las compuertas de sodio. Entonces, este es otro mecanismo más complejo. ¿Ok? Este es el mecanismo más complejo. Entonces, no es que directamente abre los canales, por eso se llama receptor de tipo metabotrópico. ¿Por qué? Porque aquí se desarrolla una serie de acciones metabólicas, ¿no? ¿Ya por qué? Porque esta enzima ya está convirtiendo el ATP en AMP cíclico y es el AMP cíclico considerado un segundo mensajero como un segundón que recién va a abrir los canales de sodio. Bien, sigamos. Cualquier cosa, vamos a seguir. Pero acá también ya vamos haciendo el asunto un poquito más complejo. No solamente existe la proteína GS, acá está la proteína GS, que acá te está diciendo que generalmente cuando actúa la GS, ¿no? Generalmente, ¿no? Actúa positivamente, ¿no? Actúa sobre la adenilciclasa y abre los canales de, ¿no? Al final, el segundo mensajero, acá está convirtiéndose el ATP en AMP cíclico y es el segundo mensajero que abre los canales de sodio y el sodio inunda acá. ¿De acuerdo? Y esta es la respuesta de Carpio, sí, pero también hay otra proteína G que se llama la proteína GI. Entonces, igual puede ser la misma acetilcolina, pero que tiene otro tipo de receptor, vamos a suponer que sea ese, pero que está acoplado a una proteína GI. Entonces, ¿qué hace cuando la acetilcolina, cuando actúa sobre este receptor? ¿Qué hace? ¿Cuál es la acción de GI? GI generalmente está acoplado a otro, ¿no? A otra enzima que lo que hace esa enzima es, al contrario, cierra los canales de sodio. O si no es que GI directamente puede cerrar los canales de sodio. Y si tú cierras los canales de sodio, impides que entre el sodio. Y como si fuera poco, además de que impides que entre el sodio, se abren los canales de potasio, o sea, negativizas a la neurona. Con lo cual, en la neurona, al negativizarse, forma un potencial de tipo inhibitorio, la neurona se inhibe. Eso es lo que ese es el concepto de inhibición neuronal. Carpio, ¿ahora sí está claro? Sí, Carpio. doctora. Sí. Quedó claro, Gracias. ¿no es cierto? Ahora sí, ¿no? Entonces, a veces la neurona pues tiene muchos tipos de receptores. Cuando quiere, pues se emplea ¿no? El receptor de tipo ionotrópico y la neurona en coordinación y comunicación perfecta. O sea, acá hay una unión perfecta y comunicación entre la neurona presináptica y postsináptica. Como tú decías, GABA y glicina, cuando están en la neurona presináptica, van a actuar inhibitoriamente en la neurona postsináptica. ¿GABA qué va a hacer? GABA lo que va a hacer es, ¿no? Abrir los canales de cloro, sí, pero también muchas veces GABA actúa ya no directamente sobre los canales de cloro, sino directamente sobre el receptor ionotrópico, sino que a veces actúa sobre GI. Actúa sobre un receptor acoplado a la proteína GI. Entonces ya es otro tipo de acción. Pero al fin y al cabo inhibe.
Creo que ya está claro. Entonces, esta era la pregunta de Carpio, que ahora ya, entonces, esa es la forma como funciona, ¿no? Cómo se realiza la transmisión. Hay diferentes tipos de receptores, ya lo vamos a ver ahorita, cientos. Entonces, hasta ahora hemos visto la sinapsis colinérgica, pero ya hay otro tipo de sinapsis, las sinapsis noradrenérgicas en general. A este tipo de sinapsis pertenecen, por favor, anótenlo. Cuando hablamos de una sinapsis adrenérgica o noradrenérgica, los autores generalmente se están refiriendo obviamente a la noradrenalina, a la adrenalina, a la dopamina y a la serotonina. ¿Ya? Dopamina y serotonina. Entonces, son estos 4 neurotransmisores que tienen este mecanismo de acción que se llama la recaptación de neurotransmisores. ¿Para qué? El mecanismo de acción para desaparecer el neurotransmisor después que se ha realizado, ¿no? La transmisión del impulso nervioso. Hemos dicho que tiene que desaparecer el neurotransmisor en esta zona cuando ya se produjo la transmisión. Acabamos de mencionar que para la sinapsis colinérgica aquí había la acetilcolinesterasa. Pero en este otro tipo de sinapsis la cosa cambia. Acá hay un mecanismo espectacular. ¿Y cuál es ese mecanismo para desaparecer a este neurotransmisor? El mecanismo es la recaptación de neurotransmisores. ¿Qué significa recaptación? Lo vuelve a endocitar, o sea, el proceso contrario a la exocitosis. El neurotransmisor es endocitado por la neurona presináptica, porque esta es la neurona presináptica, y así lo desaparece de este espacio. ¿Ya? Entonces, esta es una neurona, la norepinefrina o noradrenalina, es lo mismo, ¿no? En el mundo farmacéutico, esto es la norepinefrina, pero nosotros, los fisiólogos, llamamos noradrenalina, pero es la misma cosa, por si acaso lo pueden ver así en la literatura, ¿no? Entonces, repito, eso se llama recaptación de neurotransmisores, la endocitosis. Entonces, acá hay este receptor interesante que es el receptor alfa 2, que es el que regula la salida del neurotransmisor. Hemos dicho que siempre se exocita una cantidad, un poquito de más, porque la neurona tiene que asegurar que se transmite al impulso nervioso, ¿no? Entonces, este receptor que regula la salida es el receptor alfa 2, regula la salida del neurotransmisor. Ni mucho ni poco, lo suficiente como para que pueda ser despolarizada la neurona postsináptica, pero tampoco vaciar toda la neurona presináptica, ¿no? Vaciar todo el neurotransmisor, porque sería también motivo de otra enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es el mecanismo de la recaptación. Alguna vez ustedes van a ser médicos y aún de estudiantes de medicina, y los visitadores lo ven con su mandil y se acercan y le dicen, oiga, doctor, hay un nuevo medicamento. Y el nuevo medicamento es para la depresión. En la depresión está disminuido, ya está demostrado, por favor, que está disminuido los niveles de serotonina. Por eso que los médicos, cuando hay un paciente que tiene depresión, nosotros le damos los inhibidores de la recaptación, pero de la serotonina. Ese es el tratamiento de la depresión, ese es el tratamiento actual. ¿Por qué le damos? Porque el medicamento que inhibe la recaptación, entonces va a hacer que la serotonina esté más aquí en el espacio, ¿no? Y obviamente se van a elevar los niveles a nivel plasmático. Hemos dicho que es el medio interno de la neurona. Entonces, se va a elevar los niveles de serotonina a nivel plasmático en el espacio, ¿no? Por este mecanismo de inhibición, de recaptación de los neurotransmisores. Son los mejores medicamentos para la depresión. Entonces, Carpio, ¿está claro entonces cuál es el fundamento del tratamiento de la depresión, Carpio? Sí, sí, doctora. Entonces, esas son las preguntas, por si acaso, por favor, las preguntas que vamos a hacer en el examen, ¿de acuerdo? O sea, explicamos la fisiología, sí, pero ¿cómo la aplican? Pues van a ser médicos.
Y ahora, eso no lo he inventado yo. En todos los exámenes del ENAM y en todos los exámenes, ¿no? De residentado médico ya lo que se hace es fisiología aplicada. Ya no se está haciendo la fisiología sola. Ustedes tienen que aplicar, ¿de acuerdo? Bien, y acá está entonces lo que les había mencionado, la acetilcolina es un neurotransmisor mixto, la dopamina mixto, la noradrenalina, justo los 4 que son mixtos, los 4. Eso es lo que tenemos que desarrollar. ¿Por qué? ¿No? La acetilcolina, cuando disminuye la acetilcolina a nivel de las neuronas de la corteza cerebral, tenemos lo que se llama la enfermedad de Alzheimer. Ahora lo vamos a seguidamente. ¿Dónde se encuentra la acetilcolina? Todo el capítulo de neurofisiología prácticamente es hablar de neurotransmisores, ¿no? Y de sus funciones, ¿no? Se encuentra en la unión neuromuscular, acá eso, ¿no? Las terminaciones autónomas, cerebro, retina, en fin, ¿no? La cantidad de zonas prácticamente, ¿no? Pero fundamentalmente la acetilcolina tiene una actividad muy importante en las neuronas de la corteza cerebral. La dopamina en los ganglios basales. Ya ustedes saben que la dopamina se produce fundamentalmente en la sustancia negra, ¿no? De los ganglios basales, ¿no? Y cuando hablamos de la sustancia negra pertenece al cuerpo estriado. Cada vez que hay disminución de la dopamina tenemos enfermedad de Parkinson, ¿no? Ya ustedes saben que, por supuesto que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, cuando hay un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, damos el precursor de la dopamina, que es la levodopa, ¿no? Como tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es el precursor. Entonces, ¿qué pasa? La neurona absorbe ¿no? Toma la levodopa y luego la convierte en dopamina, ¿no? Entonces, elevamos los niveles de dopamina en el paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? La noradrenalina es el neurotransmisor del estrés, ¿no? La noradrenalina ya ustedes van a ver, lo van a desarrollar en sus seminarios, se convierte a adrenalina, pero ambas son las famosas, ¿no? Los famosos neurotransmisores del estrés, ¿no? Tampoco se puede vivir en un estrés permanente, no, es totalmente dañino para la salud, totalmente dañino para la salud. Todo tiene que estar en perfecto equilibrio. Si esto aumenta es dañino, si disminuye también es dañino. Por lo tanto, el organismo tiene que vivir en un perfecto equilibrio y lo tenemos que mantener en ese equilibrio, ¿no? Obviamente, la dieta tiene que ser la adecuada. Si nosotros, ¿desde dónde se sintetizan los neurotransmisores? Si la dieta es una dieta balanceada, es una dieta sana, los neurotransmisores, ¿no? Una persona funciona normalmente si tiene una ingesta adecuada, si tiene un estilo de vida adecuado. La serotonina está disminuida, ya hemos dicho, en la depresión. Y hemos dicho que nosotros damos, la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto damos el precursor de la serotonina, que es la 5-hidroxitritamina, ¿no? En los pacientes que tienen depresión. ¿Dónde la vemos a la serotonina? ¿Dónde la encontramos? Fundamentalmente en el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico tiene que ver con las emociones, con el estado de ánimo, ¿no? Pero no solamente allí, generalmente en el hipotálamo, ustedes ven acá, ¿no? En el hipotálamo prácticamente encontramos la mayor parte de neurotransmisores acá, ¿no? En el hipotálamo está la noradrenalina, en el hipotálamo la dopamina, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿no? Y por supuesto la serotonina, ¿no? Ya veremos, a lo largo del capítulo vamos a ver en detalle, ¿no? Hay una clase para esto, ¿no? O sea, para explicar minuciosamente ¿no? Estamos ahora hablando un poco más de fisiología de los neurotransmisores, cómo funcionan en términos generales. Y acá está el glutamato, por ejemplo, ¿no? El glutamato para mostrarles que tiene diferentes tipos de receptores, ¿no? Algunos que son ionotrópicos, que funcionan tipo canal, y otros que son metabotrópicos, ¿no? El más elemental de estos receptores para el glutamato es el neurotransmisor de la exotoxicidad. En todos los congresos de neurología, este es el neurotransmisor estrella. ¿Por qué estrella? ¿Por qué es el neurotransmisor de la excitotoxicidad? ¿Por qué? Porque es excitatorio, ya lo habíamos mencionado, y cuando está en abundantes cantidades es tóxico, totalmente tóxico.
tiene que estar en la cantidad ideal. Normalmente, en la epilepsia, paciente que nace con el gen de la epilepsia, tiene la cantidad de GABA disminuido, ¿no? O sea, si uno hace un dosaje de GABA en estos pacientes está disminuido, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el paciente hace una crisis epiléptica? Después de la crisis le hacemos un dosaje de glutamato y está totalmente aumentado. ¿Qué significa eso? Que en algún momento comienza a haber una descarga de glutamato y el paciente hace una convulsión tónico-clónica, porque eso es lo que es la epilepsia. El glutamato hace trabajar demasiado porque es un neurotransmisor de tipo excitatorio. Si comienza a haber abundancia de este neurotransmisor, entonces va a hacer trabajar a la neurona postsináptica. Va a excitar a las neuronas postsinápticas, pero la va a hacer trabajar tanto, la va a activar y activar, hasta que las va a matar. Entonces, por eso se dice que produce la muerte neuronal el glutamato. Tiene que estar todos los neurotransmisores en una cantidad perfecta. O sea, no puede estar aumentado porque va a ser tóxico ya para el organismo. Entonces, la forma más elemental, este receptor se llama kainato. Cada receptor tiene su nombre, ¿no? Estos son los primeros que aparecieron, ¿no? Hace muchos años, pero ahora se nominan ya con siglas, ¿no? Entonces acá tenemos el kainato, miren. El simple, ¿no? Se abren los canales, ingresa el sodio y durante la repolarización sale el potasio, ¿no? Y acá está el glutamato. El más simple que ustedes conocen. Sí, pero ya acá lo vamos complicando más. Resulta que aquí, además del neurotransmisor y su punto de unión, tiene que haber otra sustancia. Por ejemplo, aquí el zinc, este es el receptor tipo AMPA, o también llamado quiscoalato. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay el zinc, no se va a abrir el canal de sodio. Tiene que estar este receptor para que se abra, necesita el zinc. Por eso es que el zinc resulta un neuromodulador. Acá aparece el nombre del neuromodulador. Si no es el zinc, no se va a abrir. No va a haber despolarización de la neurona postsináptica. Sí, pero acá hay otro que es más complejo que este quiscoalato o AMPA, que se llama el receptor NMDA. N-metildeaspartato. Este NMDA necesita es más complejo porque necesita, ¿no? Además de este punto de unión para el zinc, necesita otro punto de unión para un polipéptido específico, ¿no? Para este glutamato. Además, necesita un punto de unión acá para la glicina. Qué interesante. La glicina es inhibitorio, pero la glicina que se produce en las neuronas de la corteza cerebral, ¿no? Son las que van a encajar aquí en este punto. Se supone que es inhibitorio, ¿no? Pero tiene que encajar, sí, pero en este encaje, teóricamente inhibitorio, es necesaria la presencia de esta glicina. Pero cuando llega el neurotransmisor, tiene que estar presente la glicina para que pueda despolarizarse este receptor de tipo NMDA. No solamente la glicina, tiene que estar el zinc, tiene que estar este polipéptido específico. Durante el reposo, esto está lleno de magnesio. O sea, el magnesio un poco que impide, ¿no? Un poco que impide acá la despolarización. En el reposo está metido acá este magnesio, ¿no? Por eso se habla de que el magnesio es relajante, ¿no? Hay un doctor que le hace mucha propaganda al calcio, magnesio y zinc, ¿no? Y entonces, durante el reposo está el magnesio, pero cuando todo eso está perfecto, cuando llegue el glutamato y acá está la glicina y acá está el zinc y están todos estos elementos, se abre este canal. Y se abre este canal para ingresar ya no solamente sodio, sino que también ingresa iones calcio. Este famoso receptor NMDA, ¿no? Además de ingresar sodio, ingresa iones calcio. El ion calcio también son cargas positivas, ¿ya?
Entonces, igual se va a despolarizar la neurona postsináptica, ¿no? Y durante la repolarización, eso sí es constante, va a salir el potasio. Miren lo complejo que son los receptores, ¿no? Pero siempre esto será, siempre va a ser, ¿no? Despolarizante porque van a ingresar cargas positivas, ¿no? En todos los casos. Pero acá se necesitan los famosos neuromoduladores. Miren qué increíble cómo se necesita la glicina para que se produzca la despolarización. Esto sí es increíble. La despolarización de este receptor que naturalmente es un receptor de tipo excitatorio. ¿Por qué? Porque va a despolarizar a la neurona postsináptica. Y aquí, como si fuera poco, el glutamato también tiene otro receptor diferente, ¿no? Pero que está acoplado con una proteína G. En este caso, esta es la proteína GQ. Cuando la proteína GQ se activa por la unión de este neurotransmisor con receptor, se activa la fosfolipasa C. Y producto de la activación de la fosfolipasa C, la función es que va a hidrolizar los fosfolípidos de la membrana de la neurona y se producen otros segundos mensajeros que son el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. El diacilglicerol se encarga de la fosforilación de las proteínas, mientras que el trifosfato de inositol lo que hace es generalmente actuar sobre el retículo sarcoplásmico para producir incremento de iones calcio a este nivel, ¿no? Entonces, miren la cantidad y las formas como se puede producir la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Y acá para mostrarles la cantidad de receptores, ¿no? Esto está en todos los libros, simplemente se lo muestro, por favor, esto está en todos los libros, ¿no? La cantidad, cómo se denominan los receptores para la acetilcolina, nicotínicos, muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5, eso seguramente les suena conocido porque ya lo han hecho en otros capítulos, ¿no? Y cómo actúan, el mecanismo de acción, ¿no? El M2, ustedes saben que la acetilcolina es inhibitoria a nivel cardíaco, produce bradicardia, pero ¿por qué? Porque disminuye los niveles de AMP cíclico. Cuando se disminuyen los niveles de AMP cíclico, se disminuye la función de la fibra muscular cardíaca, ¿no? Acá la acetilcolina, este es un receptor de tipo nicotínico, ¿no? Incrementa los niveles de sodio en la neurona postsináptica naturalmente, ¿no? Así hay otros receptores muscarínicos de las glándulas, el M4, por ejemplo, ¿no? Glándulas salivales, la glándula sudorípara, cómo se aumenta la secreción, ¿por qué? Porque se forman estos segundos mensajeros, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol, ¿no? Es sumamente, entonces, interesante, ¿no? Cómo es que la acetilcolina puede actuar de diferentes maneras, ¿no? La dopamina, la cantidad de receptores, ¿no? La cantidad de receptores, dopamina 1, 2, 3, 4, 5, y es más, incluso hay hasta subdivisiones. Cada vez las subdivisiones son más extensas. Repito, se descubren día a día muchos receptores, muchos. Entonces, se van poniendo en la literatura, ¿no? Entonces, en este momento seguramente y en otros lugares en que hacen muchas investigaciones, probablemente están descubriendo nuevos receptores. Hasta que salga la literatura, ¿no? Pasará un tiempo, ¿no? La dopamina también habíamos dicho que es mixto, por lo tanto, tiene función excitatoria cuando se incrementan los niveles de AMP cíclico y inhibitoria cuando se disminuyen los niveles de AMP cíclico, ¿no? La noradrenalina, la cantidad de receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? Acá está, beta 1, beta 2 están en la fibra muscular cardíaca, eso lo saben ya ustedes, ¿no? Cómo se incrementan los niveles de AMP cíclico en la fibra muscular cardíaca y aumenta el inotropismo, aumenta el clonotropismo cardíaco, ¿no? Bien. Sí, y ahí esto lo van a desarrollar ustedes. Miren la cantidad de receptores, lo que les decía, ¿no? Ya estamos en subunidades, ¿no? La serotonina, esta es la serotonina que la van a encontrar, ¿no? O su precursor, la 5-hidroxitriptamina, ¿no? La cantidad de receptores incluso hasta con subunidades, ¿no? Algunos excitatorios, otros inhibitorios, cuando disminuyen los niveles de AMP cíclico son inhibitorios, a veces se comportan como excitatorios, ¿no? Por ejemplo, este es un receptor muy, muy conocido a nivel de gastro,
de los especialistas en aparato digestivo, ¿no? Porque aumenta el peristaltismo, ¿no? Aumenta el peristaltismo intestinal, por ejemplo. Ese es muy conocido porque se trata mucho el colon irritable o el intestino irritable, como le llaman, ¿no? En fin. Acá el glutamato, que ya lo hemos explicado ampliamente. GABA, lo que decía, ¿no? Hay dos tipos de receptores, GABA A y el GABA B. El GABA A es el clásico, ¿no? El que aumenta los niveles de iones cloro. Ahí está de nuevo la respuesta para su compañero Carpio, ¿no? Y GABA B sí está acoplado, ¿no? Está acoplado está acoplada con una proteína G generalmente, ¿no? Este es más complejo, generalmente una proteína GI, ¿no? Con lo cual se disminuye la actividad en la neurona postsináptica, ¿no? Bien, y hay una sinapsis eléctrica. Puedo continuar, Jeremy, ¿no? Jeremy, ¿puedo tener 5 minutos más o seguimos la próxima vez? ¿Puedo tener 5 minutos? Sí, doctora, puede ser 5 minutos más, creo. Ok, 5 minutos más, listo. Entonces acá está la sinapsis eléctrica. Esta es la unión perfecta entre dos neuronas, ¿no? Dos neuronas. Miren acá los canales GAP. Entonces aquí esta neurona le cede iones sodio, por ejemplo acá, con lo cual esta neurona se excita. O esta neurona puede pasarle iones cloro aquí a la otra, con lo cual esta neurona se inhibe, ¿no? Este es lo más perfecto, tan rápido esta sinapsis, ¿no? Entonces, cuando la neurona o cuando el organismo quiere utilizar una actividad sumamente rápida, por ejemplo, ¿no? En un reflejo que, ¿no? A veces a uno se le está cayendo algo y de inmediato lo recoge activamente, necesita sinapsis rápida. El organismo, el cerebro, emplea la sinapsis eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente en retardo sináptico no hay el tiempo que se llama, que se emplea cuando se transmite desde la zona presináptica a la zona postsináptica, que por lo menos es 0,3 milisegundos o de 1 a 5 milisegundos, ¿no? Aquí virtualmente ausente, ¿no? Y la dirección de la transmisión, la eléctrica, es en ambas direcciones, mientras que la química es unidireccional, ¿no es cierto? Ya, esto es para que ustedes lo lean bonito, eso es lo más importante de esta diapositiva. Y finalmente tenemos las aplicaciones clínicas que les he dicho. Entonces acá tenemos la intoxicación por órganos fosforados, lo que les había dicho, que cuando se trata de los órganos fosforados, acá aparece una cruz. ¿Qué pasa con los órganos fosforados? Los órganos fosforados se encuentran en el racumingo campeón, que los chicos de 15 o 16 años por cualquier tontería se toman un veneno, ¿no? O sea, pero ese mentira, se valora poco la vida, porque se pelearon con la enamorada, porque salieron desaprobados en un curso de la secundaria, se toman veneno. Entonces, el veneno, racumingo campeón, tiene órganos fosforados y la acción de los órganos fosforados es que inhibe a la acetilcolinesterasa. Ojo, los chicos llegan muertos, la mayor parte, pero si alguno llega vivo por casualidad y está a sus manos, como muchas veces hemos tenido la oportunidad de salvar vidas, entonces tienen que emplear el antídoto correcto. Si el chico se envenenó y llega vivo, tienen que emplear el medicamento correcto. Miren lo que hace la acetilcolinesterasa. Al bloquear a la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolina abunda. Esto se llama sobrecarga colinérgica, y la sobrecarga colinérgica hace que la acetilcolina produzca paro cardíaco. Ustedes saben que la acetilcolina, ¿no? En exceso produce una inhibición en la actividad cardíaca, ¿no? Entonces comienza a producir este tipo de potenciales por exceso, sí, pero inhibe, o sea, la inhibe totalmente, ¿no? Inhibe la función, hemos dicho, la acetilcolina está acoplada a los receptores de M2, se inhibe la función cardíaca, paro cardíaco, y el chico se muere. ¿Qué es lo que se emplea? De inmediato, tengo que tener ampollas de atropina, buscar una vena, inyectar cada minuto, inyectar la atropina continuamente hasta que el chico se salve, ¿no? Generalmente he tenido la oportunidad. Bueno, eso ha sido bueno. He visto varios casos en la emergencia, y el equipo, porque no es que sea yo, nada, ahí trabaja un equipo de emergencia, todo el equipo muchas veces logró salvar a estos pacientes, ¿no? Jovencitos.
Y acá tenemos otra aplicación clínica, ¿no? El botulismo, por ejemplo, habíamos dicho que había acá hay una proteína que les dije que estaba alrededor de la vesícula sináptica, que se llama sinaptobrevina, ¿no? Es lo que mencionamos hace un momento. Justamente la toxina botulínica, producida por la bacteria, ¿no? El Clostridium botulinum es la bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Inhibe a la sinaptobrevina y entonces al inhibirla no produce la exocitosis del neurotransmisor acetilcolina, con lo cual el paciente viene paralizado totalmente. ¿Por qué? Porque la acetilcolina se encuentra en la unión neuromuscular y la acetilcolina produce movimiento. Por lo tanto, si hay un botulismo, el paciente viene paralizado y el asunto es que el paciente se muere. ¿Por qué? Por parálisis de los músculos respiratorios. Entonces, se muere porque si no hay, antiguamente, hace como unos 20 años, no había máquinas pulmón que hay ahora después del COVID. Habían por hospital 2 o 3. Me recuerdo que había un caso de 10 pescadores que se intoxicaron, ¿no? De los cuales se salvaron 3 porque encontraron máquinas, luego los demás se murieron, ¿no? Entonces, eso es bien sumamente peligroso. La toxina botulínica se emplea ahora en el famoso Botox, o sea, ¿no? En las cosméticas se paralizan los músculos respiratorios, perdón, ¿qué estoy hablando? Los músculos de la cara, ¿no? Que son los que producen las arrugas, entonces se inyectan la toxina botulínica en los músculos donde están las arrugas y listo, desaparecieron las arrugas, ¿no? Esa es la aplicación ideal de la toxina botulínica, el famoso Botox, ¿no? Y esta final es la demencia de Alzheimer, en la cual ya se han encontrado actualmente, ¿no? Anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina, ¿no? De las neuronas de la corteza cerebral, con lo cual no va a haber esta función, va a disminuir. Va a disminuir si no hay receptores y se van atrofiando cada vez, ¿no? La función hacia el órgano, hay un dicho, ¿no? Si no hay receptores, no va a haber una buena transmisión. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que vemos cuando hacemos un examen de sangre? A niveles de acetilcolina disminuidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un tratamiento para incrementar los niveles de la acetilcolina. ¿Qué damos? Medicamentos anticolinesterásicos. Y esa es la aplicación clínica, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué? De alguna manera, si damos, ¿no? Bloqueamos a la acetilcolinesterasa, vamos a elevar los niveles, ¿no? Del neurotransmisor acetilcolina. Y eso es lo que mejora al paciente, ¿no? Hay una mejora y hay una serie de cosas que tenemos que hacer para el paciente que tiene demencia de Alzheimer. Listo, eso es todo. Hemos terminado, por favor, creo que pasamos a la práctica. A menos que hayan algunas preguntas, pasamos a la práctica en todo caso. No sé si habrá alguna pregunta. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor, al parecer no. Perfecto, esto está claro. Muy bien, entonces nos vemos mañana, ¿no es cierto? Nos vemos mañana. Bien, hasta mañana.